el análisis de la geometría diferencial pues se basa en el estudio de variedades, ¿no? Variedades diferenciales, se puede hablar también de superficies, ¿no? Y de superficies. Sí, entonces, eso es lo que vimos la vez pasada. Y el asunto es que no se sabía que era un espacio topológico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con espacio topológico? Entonces va a ser lo que voy a definir hoy. ¿Sí? Que es un espacio topológico. Y así para poder continuar con las definiciones posteriores a variedades, ¿no? Pues vamos a ver. Bueno, les voy a dar la definición de espacio topológico. Definición. Voy a darlo de manera general, ¿sí? A lo que es un espacio topológico, y de ahí nos rebajamos a un ejemplo usual de lo que es el espacio topológico que todos hemos trabajado, ¿no? La topología usual o la topología euclidiana. La topología euclidiana. Bueno, entonces, para poder definir, ¿sí? Sea X un conjunto arbitrario, ¿sí? Y P de X su conjunto potencia. Pregunto, ¿saben qué es un conjunto potencia? ¿O a qué me refiero cuando hablo del conjunto potencia? No, de mi parte yo no, profesor. ¿Me podría explicar un poco? Va. Bueno, fíjense. Sea X un conjunto arbitrario y P de X su conjunto potencia. El conjunto potencia, o lo que yo le llamo conjunto potencia, es el conjunto de todos los subconjuntos de X. ¿Sí? Es el conjunto potencia. Es el conjunto de todos los subconjuntos de X, donde la cardinalidad del conjunto potencia es 2 a la n. ¿Sí? 2 a la n. Por ejemplo, si yo tuviera el conjunto X igual a, B y C, ¿sí? El conjunto A y B y C, ¿sí? Pues la cardinalidad del conjunto potencia es 2 a la n, ¿no? N es el número de elementos que tiene el conjunto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? 3. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿cuántos elementos va a tener el conjunto potencia? 2 a la 3, ¿no? O sea, 8. 8 elementos. ¿Sí? 8 elementos. ¿Sí? Entonces, subconjuntos de X. ¿Cuáles van a ser los subconjuntos de X? Uno de ellos es el conjunto que solamente tiene al punto A, o el elemento A. Otro conjunto es el que tiene el elemento B. Otro el que tiene el elemento C. ¿Sí?
otro que tiene el elemento A, B, ¿sí? Otro que tiene el elemento A, C, ¿sí? Otro que tiene el elemento B, C, ¿sí? Entonces van 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Cuántos elementos tiene o cuántos subconjuntos tiene X? Tiene 8, ¿no? Y aquí nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos me faltan? Me faltan 2. ¿Cuáles creen que sean los 2 elementos que faltan? CB. ¿Mande? CA y CB. No, porque CA y CB son estos mismos. El conjunto que involucra a los tres. Tal vez. ABC, que es el conjunto total, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo A, B, C por separado, el conjunto AB, el conjunto AC, el BC, el conjunto total, que es ABC. ¿Y quién me falta? ¿El vacío puede ser? Vacío. ¿Sí? Y el vacío. ¿Sí? Entonces, el conjunto que contiene a todos los subconjuntos de X, ese va a ser el conjunto potencia. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí, muchachos? Entonces, el conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos de X, ¿sí? De cardinalidad 2 a la n. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos un conjunto de 3 elementos, por lo tanto el conjunto potencia fue de 8 elementos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto potencia es igual al conjunto de todos los subconjuntos que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces, para formar una topología, para formar un espacio topológico, necesito del conjunto potencia, ¿sí? Necesito del conjunto potencia, ¿sí? Este va a ser lo principal que voy a utilizar, ¿sí? Ahora, sea tau un subconjunto del conjunto potencia, ¿sí? O sea, tau va a ser una familia de P de X, ¿sí? Si cumple los siguientes axiomas, ¿sí? Bueno, para yo poder probar que una familia del conjunto potencia es una topología, ¿sí? O que me va a entregar un espacio topológico, tengo que probar 3 axiomas, ¿sí? El primer axioma, ¿sí? El primer axioma me dice que el espacio total y el vacío, ¿sí? Ahí está. Dice que el total y el vacío son elementos de la topología tau, ¿sí? Bueno, esta familia le voy a llamar topología, ¿sí? Tau es una familia del conjunto de X llamado topología, ¿sí? Se llama topología, ¿sí? Bueno. Entonces, se tienen que cumplir 3 axiomas. El primero es que el vacío y el total estén en tau, ¿sí? El segundo axioma me dice, dado una familia de subconjuntos AI, AI, donde I está metido en un conjunto de índices, ¿sí? Elementos de tau,
¿sí? Si yo tengo una familia arbitraria, ¿sí? De subconjuntos AI de tau, ¿sí? Va a implicar que la unión arbitraria de esos elementos también van a estar dentro de tau, ¿sí? O sea, dados estos elementos arbitrarios, ¿sí? Estas familias de tau, la unión de estas familias de tau también van a estar dentro de tau, ¿sí? O sea, también van a estar dentro de la topología, ¿sí? Y el tercer axioma me dice, dado otra vez otra familia AI en tau, pero esta I ya no va a ser arbitraria. Esta I va a estar, esta I minúscula va a estar va a ser elemento de I, un conjunto de índices, pero va a ser un conjunto de índices numerable, ¿sí? Numerable y finito, ¿sí? Numerable y finito, ¿sí? Por lo tanto, la intersección finita, o sea, desde I igual con 1 hasta N, la intersección finita de estas AIs, ¿sí? También va a estar dentro de la topología, ¿sí? Si yo tengo una familia finita de elementos y hago la intersección de estas mismas, ¿sí? La intersección también va a estar dentro de tau, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto X y tengo una familia que le llamo topología tau, que cumple esas tres propiedades, esos tres axiomas, ¿sí? Va a implicar que la estructura X con tau se llama espacio topológico. Espacio topológico. Donde tau se llama topología y los elementos de tau se llaman abiertos. Abiertos. Pongo mayúscula para que se les quede en la mente. Abiertos. ¿Sí? Bueno. Estudiar topología conjuntista, o sea, topología general, es estudiar los espacios, ¿sí? Donde se definen los abiertos, ¿sí? Ahorita, como está de manera general, ¿sí? No queda muy claro lo que significa abierto, ¿sí? No queda muy claro lo que significa un abierto, ¿sí? Hay un montón de topologías, por ejemplo, está la de Sojefrey, está la de Sierpinski, está la de Zariski, está la de Kuratowski, ¿sí? Hay un montón de topologías, ¿no? Pero todas esas topologías trabajan lo que es los elementos abiertos, ¿sí? Cada una con su respectiva explicación, ¿sí? Entonces, un espacio topológico trabaja como unidad fundamental, ¿sí? El conjunto de los abiertos, ¿sí? Y como les dije la vez pasada, ¿sí? También la topología estudia las funciones que son homeomorfas, ¿sí? O sea, que sean biyectivas, ¿sí? Pero también que se conserve la continuidad, ¿sí? O sea, que un espacio topológico sea que la función, o sea, la topología trabaja, me dice, yo tengo el espacio topológico X, y yo tengo el espacio topológico Y, ¿sí? Que esta función sea continua de ida, pero también que sea continua de regreso.
¿sí? Sin que se rompa, ¿no? O sea, preservar continuidad es que yo puedo deformar el espacio, ¿sí? Lo puedo rotar, lo puedo estirar, lo puedo achicar, lo puedo ampliar, le puedo hacer lo que quiera, pero sin romperlo. ¿Sí, muchachos? Es una de la aplicación de estudio de la topología, pero no se van a entender ciertos resultados si no se entiende su unidad fundamental, ¿sí? Que define el espacio topológico, que es el conjunto de los abiertos, ¿sí? Entonces, eso de abierto ahorita está muy implícito, ¿sí? Está como que muy vago todavía, ¿sí? Antes de ahora sí llegar a lo que es el abierto, que nosotros conocemos, ¿sí? Voy a dar ejemplo de topología, ¿sí? Entonces, ejemplos de espacios topológicos. Uno. Entonces vamos a dar los ejemplos. Bueno, entonces voy a dar ejemplos tranquilos, ¿sí? Ejemplos tranquilos, fíjense. Entonces vamos a ver. Preguntas hasta aquí, chavos. ¿Todo bien? Profe, ¿Dónde? ¿le será posible que regrese a la primer lámina? Es que estaba anotando unas cosas ¿Aquí y no quería interrumpirlo. o aquí? ¿Ahí? Sí, profe. Ah. Ya, profe, gracias. Oh, va. Bueno, entonces, ejemplos de espacios topológicos. Yo puedo tener el conjunto, cualquier conjunto de manera general, ¿sí? Yo puedo tener cualquier conjunto de manera general, por ejemplo, X, ¿sí? X, ¿sí? O sea, X igual a ABCD. Yo tengo este conjunto de cuántos elementos. 5 elementos, ¿no? Sí. 5 elementos. Entonces vamos a probar. ¿Sí? Entonces probar. Que dado tau como el vacío X A CD ACD y BCDE, ¿sí? Define una topología define la topología en X. Entonces tenemos que probar que esa tau, o sea, que esa familia que tengo ahí, ¿sí? Es una topología en X, ¿sí?
Entonces, para probar eso, tengo que probar todos los axiomas, ¿no? ¿Sí? Todos los axiomas. ¿Sí? Entonces, fíjense. El axioma 1 de topología es el más claro, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es prueba. Topología y demostración. ¿Sí? Se puede notar que X y el vacío, ¿sí?, pertenecen a tau. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Porque X y el vacío pertenecen a tau, porque aquí ya está definido, ¿no? El vacío y X están ahí, ¿sí? Están presentes. ¿Sí? Entonces, eso implica que el axioma 1 se cumple. Ahí está. Bueno. Ahora, para el axioma 2, el axioma 2 me dice, yo puedo tomar cualquier elemento de tau, ¿sí?, de manera arbitraria, aquí, o sea, ordenada, no ordenada, numerable, no numerable, etc., lo que quiera de manera arbitraria, ¿sí?, ordenada, desordenada, como yo quiera, y tengo que probar que la unión de esos elementos está en tau, ¿sí? Entonces, para probar el segundo axioma, ¿sí?, para el segundo axioma, voy a tomar, por ejemplo, para el axioma 2, ¿sí? Si yo tomo el conjunto A, ¿sí?, y hago la unión con el conjunto CD, ¿sí?, ¿esto qué va a ser igual, muchachos? Va a ser el conjunto ACD. ¿Y ACD está en tau? Sí. Sí, profesor. Sí. Entonces, ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago la unión de A? Unión ACD. ¿Esto qué va a ser igual? La unión de A con ACD, que es igual. Pues otra vez ACD, ¿no? Si yo uno A con ACD me da ACD. ¿Sí? Y eso también está en tau. ¿Sí? Se cumple. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tomo ACD y lo uno con A, B, C, ACD y lo uno con B, C, D y E? ¿A qué va a ser igual esto? A X. Va a ser igual el conjunto total, ¿no? Porque si yo lo uno me queda A, B, C, D y E. Entonces va a ser el conjunto total. ¿Y el conjunto total dónde está? En el vacío, en tau. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, si yo empiezo a hacer uniones de elementos, ¿sí? Por ejemplo, que yo une X con el vacío, ¿sí? X con el vacío, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar X, ¿no? ¿Sí? Y X está en tau, ¿sí? Si yo hago la unión del vacío con el mismo vacío, pues me va a dar vacío, ¿no? Y el vacío está en tau, ¿sí? Si yo agarro el conjunto CD y lo uno con A, me queda ACD y también va a estar aquí, ¿sí? Si yo uno ACD, lo uno con CD, me queda ACD y también va a estar dentro de ahí, ¿sí? Entonces, si yo agarro de manera arbitraria elementos de tau y y hago la unión, ¿sí?, de cada elemento, ¿sí?, y pertenece a tau, ¿sí?, pues ya pruebo el axioma 2. Sí, en este caso ya probé el axioma 2. O sea, si hago la unión de elemento por elemento,
de tau, ¿sí? Tenemos que está en tau, ¿sí? Ahora me falta el axioma 3. ¿Qué dice el axioma 3? La intersección finita, ¿no? Entonces, si yo tomo, fíjense, si yo tomo el conjunto A y hago la intersección con C, D, ¿esto qué me da de resultado? La intersección de A con el conjunto CD. Vacío. Me da el conjunto vacío. Y el vacío está en tau. ¿Sí? Ahora, si yo hago la intersección de A con ACD, ¿cuánto me da? Pues la intersección de A con ACD me da A, ¿no? Es el término en común. Y A también está en tau. ¿Sí? Ahí está. Si yo tomo la intersección de A junto con A, bueno, junto con B, CDE, pues la intersección es vacía, ¿no? ¿Sí? Y el vacío está también en tau. Si yo tomo CD y lo intersecciono con ACD, ¿cuánto me da? CD. Pues CD, ¿no? Y CD también está en donde está en tau, ¿no? ¿Sí? Si yo la intersección de CD junto con BCDE, ¿cuánto me da? Pues CD, ¿no? También. Y eso también está en tau. ¿Sí? Y por último, si yo tomo A, C y D y hago la intersección con BCD, esto va a ser igual a CD. También va a estar en tau. ¿Sí, muchachos? ¿Le puedes regresar tantito, porfa, profe? Está. ¿Qué podemos concluir, muchachos? Si cumple las 3 axiomas. Quiere decir que X junto con la tau que se propuso aquí, ¿sí? Es un espacio topológico. ¿Sí? Es un espacio topológico. ¿Sí, chavos? Entonces, es un espacio topológico. ¿Sí? Pero no todos los espacios topológicos son así con letritas, ¿no? Con letras y puntos y conjuntos, etc., ¿no? Eso nada más fue como que la base, como que los inicios de la topología conjuntista. ¿Sí? Pero hay más cosas que pueden ser espacios topológicos. ¿Sí? Hay más cosas que pueden ser espacios topológicos. Para nuestro estudio, ¿sí? Como estudiantes de sistemas dinámicos, ¿sí? Me interesa la topología generada por abiertos, pero ya la palabra abiertos en el sentido que a nosotros nos compete, ¿sí? En el estudio de espacios métricos, ¿sí? Entonces, hay una cosa que se llama base de la topología, ¿sí? Una base de topología o una base. En álgebra, ¿a qué le decían base, muchachos? En álgebra, ¿a qué le decían una base?
¿Cómo que a qué le decíamos base? En álgebra. ¿Nunca vieron bases y dimensiones en álgebra? Creo que no. ¿No? ¿Nadie? ¿No tendría otro nombre? No, se llama base. O sea, cuando veían bases y dimensiones, o sea, una base se define como base a un conjunto del espacio vectorial que genera a cualquier elemento del espacio y que es linealmente independiente. Eso le llamábamos base de un espacio, ¿sí? Y como lo probábamos, probábamos dependencia lineal y después probábamos que si yo tomo cualquier vector de R3, por ejemplo, yo podía generar R3 por una combinación lineal de los elementos de la base, ¿sí? Eso es una base, ¿sí? Una base es un elemento que genera y que es linealmente independiente, ¿sí? Y el número de elementos de una base es la dimensión del espacio. ¿Sí? Por ejemplo, si la base tiene tres elementos, la dimensión del espacio es de dimensión 3. Y por lo regular, un espacio tridimensional tiene una base de 3 elementos, solamente 3, ¿sí? Que me generan a todo el espacio, ¿sí? Ejemplos de base algebraica, ¿sí? Ejemplos de una base, pues la base canónica, ¿no? E1, E2 y E3, ¿sí? Que es la base canónica, donde E1 es 1,0,0, E2 es 0,1,0 y E3 es 0,0,1, ¿sí? Cualquier vector de R3 es combinación lineal de estos tres vectores, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo un vector 2,3,5, ¿sí? Este va a ser una combinación lineal de 2 por 1,0,0 más 3, 0,1,0 más 5, 0,0,1, ¿sí? Cualquier vector de R3 es generado por la base canónica. Por eso se llama canónica, porque es la base más usual que conocemos en todos los espacios vectoriales, ¿sí? Esta E1 y E2, E3 tiene una forma más amigable, ¿no? Como lo vieron en la primaria. O sea, para poder describir a 2,3,5, esto lo podíamos ver como 2, pero en vez de ponerle 1, para no espantar a los jóvenes, le ponían I, más 3 por E2, pero para no espantar a los jóvenes le ponían J, y 5, ¿sí? Será 5 por E3, pero en vez de ponerle 5 por E3, le ponían 5K, ¿sí? Y ya está a IJK le llamaban vectores unitarios, ¿sí? Pero esos vectores unitarios en realidad son elementos de la base canónica, ¿sí? Entonces, una base es un elemento que genera cualquier elemento y que es linealmente independiente, ¿sí? Y claramente este vector con este vector y este vector son linealmente independientes porque este vector no es múltiplo ni de este ni de este. O sea, este vector no es suma ni producto de los otros dos, ¿sí? Ni este vector es suma o producto de estos dos, ni este tampoco, ¿sí? Entonces, tanto este vector como este son linealmente independientes, ¿sí? Y ya vieron que estos tres vectores generan, o sea, cualquier vector que yo agarre es combinación lineal de estos tres, ¿sí? Entonces, a eso le llamo base, ¿sí? En este ejemplo que agarré, pues es la base canónica, porque es la base más trivial que todos conocemos, ¿ah? Que nosotros le llamamos E1, E2, E3, ¿sí? Que los físicos le llamen símbolos de Christoffel, ¿sí? Y que cuando enseñan en ingeniería le dicen IJK, ¿sí? Entonces, es una base, muchachos, ¿sí? Entonces, esa palabra de base, ¿sí?
la utilizaron los topólogos para poder definir elementos que generan una topología, ¿sí? Que generan una topología, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo definen? ¿O cómo definimos una base de topología? Definición. Una base de la topología en un espacio topológico X, tau, ¿sí? Es una familia beta, ¿sí? De conjuntos abiertos, ¿sí? Del espacio topológico, ¿sí? Tales que todo conjunto abierto es unión de elementos de beta, ¿sí? Es decir, ¿sí? Para cada O de tau, o sea, para todo conjunto abierto, ¿sí? Existe un conjunto de índices y tal que este abierto O va a estar generado, y por eso te he preguntado que sabían que era una base genera. Entonces, este abierto O va a estar generado por la unión de abiertos, o sea, por una unión ya sea finita o arbitraria, la unión de abiertos BI, ¿sí? Pero esos elementos BI, donde BI es elemento de beta, ¿sí? Quiere decir que esa beta, esa beta que yo le llamé base, ¿sí? Es una familia también, es una familia de abiertos del espacio topológico, ¿ah? Tal es que cualquier conjunto abierto va a ser unión de elementos de beta, ¿sí? O sea, quiere decir que un abierto de X, un abierto, lo voy a generar como una unión de elementos de beta. O sea, va a estar generada por esos BIs, elementos de beta, ¿sí? Entonces, a eso le llamo base, ¿sí? Una base es un conjunto de abiertos que me van a generar otro abierto en mi espacio topológico, ¿sí? Me lo va a generar, ¿sí? Entonces, esa es la definición de base, muchachos. De base en el sentido topológico, porque también está la base en sentido algebraico, ¿sí? Tienen similitudes, nada más que base para álgebra eso es una cosa, tienen que probar dependencia lineal y que genera, ¿sí? Y base en topología solamente nos está pidiendo elementos de beta me generen a los abiertos, ¿sí? Por medio de uniones, ¿sí? Por medio de uniones.
Chavos. ¿No puedo poner un ejemplo? Voy, hijo, voy. Calma. Sí. A esa voy ahorita. A eso voy. Sí. Profe, ¿qué dijo que significa la E minúscula entre BI y beta? ¿Está? Sí. La voy a dibujar bien. Espérame, la voy a dibujar bien. Es un perteneciente, ¿no? Ajá, pertenece, o es elemento. Ok, Esta E, entonces. esta E que está aquí se existe. Y esta E de aquí significa elemento. Elemento. Te voy a anotar, voy a anotar dos. Yo tengo mi lista, para ir con los de la academia, con los de la academia de mate, ¿no? Profe, ¿eso es ¿Dónde? como algún tipo de lenguaje matemático o algo así? O sea, se puede como que buscar. Sí, si no, me dicen y podemos hacer un glosario de términos. Sí, Sí, bueno, a mí sí me interesa, profe. sí, porque esa ¿qué significa la E al revés? ¿Qué significa esa E curviada? Va a haber cosas medias raras que vamos a ver después. Sí, Que sí hay que, eso hay que es, profe, en serio. sí. Es que luego nos las dicen, pero como que casi ningún profe las usa. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo se llama? Me preocupa, no ustedes, igual, les digo siempre que ustedes no tienen la culpa, ¿no? Eh, es quien les da las mates, ¿no? El, bueno, lo que yo quiero dar es entender con esto, de las bases, es que el ejemplo que me pide el compañero, eh, más bien no va a ser un ejemplo, va a ser la construcción de la base de nuestra topología que nosotros queremos, ¿sí? O sea, y lo voy a hacer de manera general para espacios euclidios. O sea, el ejemplo como tal va a ser cómo construir el espacio euclidiano, ¿sí? El espacio euclidio, para que ustedes vean qué elementos necesitamos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, va a ser un curso de topología porque topología nos llevaremos todo el semestre, ¿no? ¿Sí? O hasta un año, 2 años entendiendo topología. Sí, que no es el caso, ¿no? Sí, no es el caso. Eh, las definiciones que les estoy dando, pues yo las voy seleccionando conforme se entiendan, ¿no? O sea, porque va a haber cosas que no se van a entender, ¿por qué? Pero, ¿por qué no se van a entender? Porque no son parte de del lenguaje, como ustedes dicen, el lenguaje matemático, ¿sí? Bueno, entonces, hay que tener en mente esa definición, ¿sí? Hasta la voy a poner aquí, arribita, que es lo que vamos a utilizar. O sea, que dice que cualquier abierto va a ser unión de BIs con I en un conjunto de índices. ¿Sí? Con BI elemento de beta. ¿Sí? Y beta una base. ¿Sí? Bueno. Hay un ejemplo clásico que es sea el espacio topológico discreto. ¿Sí? El espacio topológico discreto. ¿Sí? Sea el espacio topológico discreto. ¿Sí?
con la topología discreta. ¿Sí? Bueno, el espacio topológico discreto, muchachos, contiene nada más, o sea, su base de abierto solamente es un punto. ¿Sí? Solamente es un punto. ¿Sí? Esa es ¿cómo se llama? La definición, ¿sí? De un espacio topológico discreto. Yo tengo X y tau D. ¿Sí? Solamente hay un elemento. ¿Sí? Donde X solamente está generado por un solo elemento que es un punto X. ¿Sí? Solamente hay un elemento X. ¿Sí? Entonces, aquí como es el más pequeño, ¿sí? El más usual, ¿sí? De hecho, la topología discreta solamente tenemos un elemento que es el vacío y X, ¿sí? Es lo más pequeño que hay, ¿no? Es lo más pequeño que hay. No hay más, ¿sí? No hay más, solamente es X y ya. Por eso se llama topología discreta, porque solamente hay un elemento, ¿sí? ¿Sí? En la topología discreta, ¿sí? Todo elemento X, que se llama elemento unitario, ¿sí? Es abierto. Es abierto, ¿sí? Solamente hay un elemento que es esa X, un puntito, y ese elemento es abierto. Entonces, si yo tomo beta como el conjunto de todos los puntitos X, ¿sí? X, tal que X está en X, ¿sí? Pues aquí obviamente se ve que cualquier abierto, ¿sí? Entonces implica que cualquier abierto O de la topología discreta, ¿sí? Pues va a ser la unión de estos puntitos, ¿no? O sea, si yo uno X con X, con X, con X, con X, con X, y yo lo voy uniendo de manera infinita, ¿qué pasa? ¿Cuál es la unión de X con X? Con X otra vez, con X, con X, con X, con X. ¿Cuál es la unión de ese punto X? Seguiría siendo X. Seguirá siendo X, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dije aquí? Todo elemento X es un abierto. Quiere decir que cualquier abierto que yo tenga lo voy a generar con la unión finita o infinita o arbitraria de ese puntito. ¿Sí? Entonces, es el ejemplo más, como que el ejemplo más mezquino, ¿no? De la topología, de una base de topología. ¿Sí? La topología discreta es el ejemplo más mezquino de todos, ¿no? De hecho, a muchos no les gusta la discreta porque es la topología más mezquina, ¿no? Es tan mezquina que luego provoca muchos problemas, ¿no? En torno a entender espacios métricos. O sea, se ve como que es la más inocente, pero sí nos crea muchos problemas. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, el ejemplo que me interesa, ¿sí? El ejemplo que me interesa es cómo generamos un abierto en una topología euclidiana, ¿sí? Es nuestro ejemplo, como que nuestro ejemplo base, ¿no? Cómo genera una topología en un espacio euclidiano, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejar las mezquindades de la topología discreta, ¿sí? Y vamos a entender
¿sí? ¿Cómo generamos una topología euclidiana? ¿Sí? En este caso, nuestro espacio a estudiar es Rn, ¿sí? El espacio vectorial n-dimensional, ¿sí? N-dimensional. Ajá. Entonces, ¿cómo generamos una topología? Aquí. ¿Sí? ¿Cómo generamos una topología aquí? Pues muy fácil. Muy fácil. Entender el concepto de distancia. Distancia, ¿sí? O métrica, que ya habíamos dicho antes, ¿no? Métrica. ¿Sí? ¿Cuál era el concepto de métrica? Pues dados dos puntos X y Y, la métrica de X, Y va a ser igual a ¿quién? La raíz cuadrada de la suma. Es la raíz cuadrada de la suma, de la diferencia entre X y menos y al cuadrado. Esto para ahí igual con 1 hasta n. ¿Sí? El concepto de distancia entre dos puntos, ¿no? Que ustedes veían en geometría analítica. ¿Sí? Geometría analítica. Entonces, ¿cómo generamos una topología aquí? El concepto de distancia o métrica. ¿Sí? La métrica que nosotros conocemos es esta, que nos enseñaron en geometría analítica, la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Y vimos la vez pasada que esta distancia entre dos puntos que formaba, ¿sí? Me formaba unos elementos que yo les llamaba bolas, la bola abierta, ¿sí? La bola abierta con centro en X, en X0, y radio en, y radio R, ¿sí? Es igual al conjunto de todas las X en Rn, tal que la métrica entre X y X0 sea menor a ¿quién? A R. Entonces, así formábamos una bola abierta, ¿no? Sí, creo que ya lo habíamos dicho aquí, o creo que no, ¿verdad? Aún no, creo que no decíamos nada de las bolas. No. Sí, me confundí con el otro grupo. Pues ahí está. Entonces, es una bola abierta. ¿Por qué bola abierta? Fíjense. Vamos a graficar en R2 para que se comprenda. Estamos en R2. ¿Sí? Está el plano. ¿Sí? Ese es X1 y ese es X2. ¿Sí? Y aquí está el centro, el punto X0. ¿Sí? X0. Entonces, fíjense, para R2 tenemos una bola abierta con centro en X0 y en R, ¿sí? Resulta ser ¿quién? El conjunto de todas las X en R2, ¿sí? O sea, cualquier punto de R2, pero que cumpla la siguiente propiedad, que la distancia o la métrica de X, de este punto X con el centro X0, sea menor que R, que el radio R, ¿sí? Es lo que le pedimos, ¿sí? Ahora fíjense, la distancia entre X, X0 es igual a la raíz cuadrada, de, siendo, imaginemos que X es un vector en R2, X1, X2, ¿sí? Y X0, otro vector en R2, o sea, el centro, con componentes X01 y X02, ¿sí? Entonces, la distancia entre X y X0 es la raíz cuadrada de X1 menos X01 al cuadrado, ¿sí?
más x2 menos x02 al cuadrado, ¿sí? Por la definición de distancia de 2 puntos. ¿Sí queda claro hasta aquí? O sea, la bola abierta sí la defino, pero quiero ver por qué se llama bola. Ajá. Entonces aquí tengo que este conjunto B es el conjunto de todas las X en R2, tal que la distancia entre X y el centro sea menor que R. La distancia de X y el centro la defino como lo definía en geometría analítica, la raíz cuadrada de x1 menos x01 al cuadrado, o sea, la diferencia entre este punto y este, al cuadrado, más la diferencia de este punto y este punto al cuadrado. ¿Sí? Cuando dice que es menor a R. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo elevo al cuadrado esta D? ¿Qué pasa si yo elevo al cuadrado la métrica? Si yo elevo al cuadrado, ¿qué le pasa a esta raíz? ¿Cómo, profe? Se eliminaría, pasa? ¿no? Eliminaría, no se eliminaría la raíz con el cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y solamente me quedaría x1 menos x0 al cuadrado más x2 menos x0, 2 al cuadrado. Ese es 1 y 2. Menor que r cuadrada. Pregunta: ¿qué lugar geométrico es este? ¿Qué lugar geométrico es? ¿No sería X? ¿Mandé? ¿Mandé? Una circunferencia, ¿no? Una circunferencia. Sí, por eso decimos bola abierta, bola, porque bola, hay libros que le llaman circunferencia abierta, hay libros de topología que le dicen bola abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está generando una circunferencia, ¿no? ¿Sí? Con centro en x0, con radio r. Pero fíjense esta desigualdad. ¿Qué significa esta desigualdad? Pues que la distancia entre x y x0 siempre va a ser menor a r, o sea, nunca lo va a tocar. ¿Sí? Nunca va a tocar a r. Se va a aproximar a r, pero nunca lo va a tocar. ¿Sí? Entonces la forma en la cual se dibuja este lugar geométrico es así. Es una circunferencia sin frontera. ¿Sí? Es una circunferencia sin frontera, muchachos. ¿Sí? Efectivamente, si yo quiero ver cualquier punto que yo tenga aquí, la distancia entre este punto X y X0 va a ser menor a ¿quién? Al radio de mi circunferencia, R. ¿Sí? Cualquier punto dentro, en el interior de la circunferencia, ¿sí? La distancia va a ser menor a R. ¿Sí, muchachos? Por eso se llama bola abierta. Es una circunferencia en R2. ¿Sí? En R3, ¿qué pasaría en R3? ¿Qué pasaría en R3, muchachos? Sería una esfera, ¿no? Una esfera, ¿no? ¿Sí? X1, X2 y X3. ¿Sí? Aquí está el punto, X0. Entonces sería una esfera. Sí, sería una esfera. Hagan de cuenta que es una esfera sin el casquete, o sea, sin el cascarón. Se hagan de cuenta que es una esfera sin cascarón, o sea, sin frontera. ¿Sí?
¿Sí, muchachos? Entonces, aquí en R3 es una esfera, pero hagan de cuenta que cuando yo digo esfera cerrada, ¿sí? O bola cerrada en R3, es una esfera con una cubierta, o sea, como si estuviera en un cascarón, ¿sí? Pero cuando digo bola abierta o esfera abierta, es la misma esfera, pero imaginemos que le quitamos el cascarón, que le quitamos la cubierta, ¿sí? Entonces, aquí no lo puedo poner porque si no ya no se vería la esfera, ¿sí? Pero hagan de cuenta que esta esfera no tiene cubierta, no hay cubierta o frontera, ¿sí? Y en R, ¿qué pasaría en R? En los reales. Solo sería un punto, ¿no? No un punto, se llama intervalo. ¿Sí? Aquí está X0 y aquí está así, es un intervalo, ¿sí? De radio R, donde la distancia entre cualquier punto X y X0, la distancia es menor que ¿quién? Que el radio R, ¿sí? Es a lo que ustedes en cálculo les decían intervalos abiertos, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan de los intervalos abiertos? O sea, A, B, es un intervalo abierto, ¿sí? Cuando yo decía intervalo cerrado, pues cerraba el cochete, ¿no? ¿Sí? Ese es cerrado y es abierto, ¿sí? Entonces, esta de aquí es un intervalo abierto, o sea, sin frontera, o sea, si no tiene frontera, ¿sí? Yo puedo acercar a este punto, me puedo acercar, pero no lo puedo tocar, no lo toco por esta condición, que la distancia sea menor que R, ¿sí? Entonces, esto de aquí es un conjunto, es una bola abierta, pero vista en R, ¿sí? Es un intervalo. Ahora, en R se llama intervalo, en R2 se llama circunferencia y en R3 se llama esfera. ¿Sí? Chavos. Resulta ser que la base de la topología euclidiana es la unión de esas bolas abiertas, chavos. La unión de esas bolas abiertas, tanto de la circunferencia o de esferas o de intervalos, me devuelven un abierto, ¿sí? Me generan un abierto, ¿sí? O sea, cualquier abierto que yo tome, ¿sí? Cualquier abierto que yo tome va a ser generado o lo puedo generar por medio de bolas abiertas, ¿sí? Entonces, la bola abierta es la unidad más, es el elemento más trivial que genera una topología, ¿sí? Ahí tiene más sentido cuando yo hablo aquí, cuando yo hablé aquí en la definición de abiertos, ¿sí? Aquí no tiene mucho sentido porque ven letras, ¿no? Ven letras A, C, D, S, D. O sea, topológicamente, A, C, D es un abierto, C, D también es un abierto porque están dentro de la topología. Sí, pero ustedes en su mente dicen, ¿cómo fregados va a ser un abierto si yo veo letras, no? Sí. Bueno, así es en el sentido topológico. Pero aquí ya tiene más sentido cuando definí la métrica, cuando definí la bola abierta. Aquí ya podemos ver que efectivamente tiene sentido la palabra abierta. ¿Sí? Chavos, entonces, la topología euclidiana, ¿sí? La topología euclidiana es generada por una base de abiertos, que es la base de las bolas abiertas, ¿sí? Esa es nuestra base, muchachos. ¿Sí? ¿Sí queda claro?
Pregunta, ¿les dijeron eso cuando tomamos sus cursos de cálculo? La verdad no. ¿No? Y sí, supongo se quedaron nada más en R2, porque R2, vieron que no entendíamos y mejor lo dejaron así. O igual y nos lo dijeron, pero de una forma más sencilla para que lo entendamos rápido. Sí, entonces, esas son las bolas abiertas, chavos. O sea, ¿a poco en variable compleja nunca vieron funciones holomorfas en vecindades abiertas? No. ¿No? Pues ahí está el problema, ¿no? Sí. Está el problema, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Cuando están viendo variable compleja y cuando ven derivabilidad, dicen, tengo una función derivable en una vecindad abierta B. ¿Sí? Y ya la dibujamos así, miren. ¿Sí? Donde la función va a ser derivable solamente aquí. Afuera no, solamente aquí. Por eso cuando dicen, yo les pregunté en un examen a los chavos, ¿no? Digo, ¿dónde va a ser derivable la función f de x, y igual a tal, 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 tal? Sí. Y no, fue una masacre porque no sabían cómo encontrar esa bola abierta. Sí. El semestre pasado. Sí, les pregunté, la función f de x igual a tal sobre tal, x cuadrada más y cuadrada, tal, tal. Y les decía, esa función, les puse, determinar la vecindad abierta donde es derivable esa función. Entonces, sí, hubo un poco de masacre, pero pues les di chance, ¿no? Les dije, bueno, ya ni modo, ¿no? Sacaba 5, pero yo te doy a chance, te voy a poner 6 y ya. O 7, ¿no? Ya. Pero mira, se hace así. O sea, ¿cómo encontrar regiones de derivabilidad? Se hace así, chavo. Tienes que verificar el jacobiano, se hace singular, etc, etc, ¿no? ¿Sí? Y ya los chavos con su lágrima en los ojos ya dijeron, pues sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí, chavos? Pero es una base, muchachos. Bueno, las bolas abiertas son una base de la topología euclidiana. ¿Sí? O sea, quiere decir que lo que quiero decir con esto, ya se me trabó. ¿Me siguen escuchando todos? A ustedes y al del pan. Y el del pan, ¿verdad? Ese del pan. Viene cuando, ¿verdad? Vienen cuando no lo necesitamos, ¿no? Ahí está. Bueno, la topología euclidiana, ¿sí? Es generada, ¿sí? Es generada por una base, por la base de la topología beta, donde beta, ¿sí? Es la base de las bolas abiertas con centro en X y radio R, ¿sí? Entonces, la topología euclidiana es la unión de esas beta i's, donde estas beta i son bolas abiertas, ¿no? Si tengo una cantidad finita o arbitraria de bolas abiertas, me generan abiertos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, aquí yo tengo X0, aquí yo tengo Y0, ¿sí? Entonces aquí yo tengo una bola abierta, pues B1, y aquí tengo otra bola abierta, mal hecha, ¿no? Voy a poner en rojo.
a beta 2. ¿Sí? Muchos. O sea, resulta ser que la unión, ¿sí? La unión de beta 1 con beta 2, bueno, de B1 con B2, ¿sí? Es un abierto en la topología euclidiana. ¿Por qué? Porque yo aquí, tanto en B1 como en B2, puedo tomar otro puntito más pequeño, un puntito aquí, Y', ¿sí? Ese es de radio, no sé, le voy a llamar R1, ¿sí? Yo puedo aquí tomar un puntito Y' dentro de B2, ¿sí? Y puedo tomar la distancia entre Y0 y Y', ¿sí? Que le voy a llamar delta, ¿sí? Y puedo formar, ¿qué? Puedo formar otro abierto más pequeñito, ¿sí? Otro abierto más pequeñito que le voy a llamar B3, ¿sí? Caso similar en B1, o sea, en B1 puedo tomar aquí otro puntito que le voy a llamar Z, ¿sí? Tomo la distancia que le voy a llamar, ese es delta, que le voy a llamar gamma, ¿sí? Donde aquí en este puntito puedo formar otra bola más pequeña, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, la unión de B1 con B2 resulta también ser un abierto, ¿sí? Resulta ser un abierto, ¿sí? Y si yo uno de manera arbitraria, pues yo me empiezo a alocar, y empiezo a dibujar aquí un abierto, luego otro abierto, luego otro abierto, otro abierto, otro abierto, otro abierto aquí, otro abierto, otra vez, otra bola aquí, otra bola aquí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que la unión de todas estas bolas me va a dar un conjunto maximal, ¿sí? Un conjunto maximal, donde también puedo tomar un puntito aquí, ¿sí? ¿Y qué creen? En este punto también puedo formar otra bola abierta, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a unir a lo loco, una bola con otra bola, con otra, y empiezo a hacer un cubriente, ¿sí? Como aquí quise un cubriente, ¿sí? Pues no importa, porque en este cubriente yo puedo meter un puntito y puedo formar otra bola abierta, ¿sí? No me importa, chavos. Entonces, de ahora en adelante, vamos para ya no torturarlos más, vamos a trabajar con la topología euclidiana, donde la base de la topología euclidiana está dada por las bolas abiertas, ¿sí? O sea, y algo que ya es más tangible, ¿no? ¿Sí? Es algo que ya puedo ver, ¿sí? Que ya puedo observar, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Entonces, el espacio X junto con la topología euclidiana, ¿sí? Donde la topología euclidiana es la unión de las beta cis, que es la unión de todas las bolas abiertas, ¿sí? Inducida por la métrica, ¿sí? O la distancia entre los dos puntos que vieron en la preparatoria, se llama espacio euclidiano. ¿Sí? Y con eso terminamos. Esta parte. ¿Sí, chavos? ¿Cuándo nos toca? Mañana. ¿Mañana? Creo que mañana otra vez, profe. Mañana, otra vez. A la misma hora. A la misma hora, va. Entonces mañana les voy a dar un ejemplo de ya de superficie para que vean de qué demonios hablaba aquí al principio. Es que así como lo explicó, lo entendí como, bueno, lo anterior.
De lo de Ajá. las bolas abiertas, eso lo entendí como el símbolo de los Juegos Olímpicos. Ah, ya. Ah, sí, las bolas, ¿no? Que se están uniendo. Sí. Sí, sí. Sí, o sea, si yo en las uno y uno y uno y uno y empiezo a local, pues voy a generar otro abierto más grande. ¿Sí? Donde ese abierto más grande puedo generar otro abierto más pequeño. ¿Sí? Hablando en R2, en R3 o en R, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver el concepto de superficie, ¿sí? Y el ejemplo de superficie, que es la esfera, ¿no? Voy a darles la definición de proyección estereográfica, ¿sí? ¿Sí, chavos? Sí, profesor, está bien. Sale, profe. Entonces, para no torturarlos, ya daban adelante. La base de la topología son las bolas abiertas. Espacios euclidianos, ¿sí? Y vamos a probar diferenciabilidad sobre esos espacios euclidianos, ¿sí? Fíjense, ahí quiero llegar con esto para no torturarlos, a la definición de sistema dinámico. O sea, todo esto que les estoy diciendo es necesario para poder definir un sistema dinámico, ¿sí? Si no fuera necesario, pues no se los doy y ya empezamos con x punto igual a x más b, pero no. O sea, como que la idea de todo esto es que se pueda entender la definición de sistema dinámico, qué es, ¿sí? Porque ustedes han trabajado con sistemas dinámicos desde modelado, pero nunca les han dicho que es un sistema dinámico, ¿sí? Entonces, no es por molestarlos, ni por hacerlos enojar, ni por hacerlos sufrir con tanta definición, ¿no? Sino que quiero llegar a la definición de sistema dinámico, ¿sí? Y de ahí ya irnos ¿cómo se llama? Deslizarnos como en el tobogán, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, profe, está bien. Gracias. Entonces nos vemos mañana, chavos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Nos vemos.